Hermanos, otra vez estamos juntos por la gracia del Señor. Increíble que ya estamos llegando a junio, ya casi digamos a junio, y ya vamos a llegar al invierno y vamos a pasar. Y bueno, todo esto hace dos cosas. Nos marca una etapa, un tiempo. Y bueno, como alguien dijo, salimos más buenos o salimos más malos, pero espero que salgamos más buenos. Que estas cosas nos hacen reflexionar todo lo que uno pasa, porque somos personas que reflexionamos. Y entonces miramos qué cosa hemos hecho mal y qué cosa hemos hecho bien. Por eso tenemos que siempre reflexionar en lo que estamos haciendo. Y también yo estoy muy contenta porque esto nos abrió otra puerta. Mire, estamos llegando a través de la predicación y a través de los estudios a todos lados. Está llegando la iglesia, porque en realidad nosotros somos la iglesia. Y entonces estamos viendo que un montón de gente está recibiendo, está siendo ministrada por la palabra, y eso es lo que Dios quería, lo que Dios quiere, que nosotros nos ensanchemos, que pasemos las barreras, las cosas, y llevemos la palabra del Señor. Estoy contenta por ese lado. Por otro lado, hace un tiempo que no nos podemos dar el abrazo, pero nos estamos viendo siempre, así que ustedes nos ven a nosotros, yo lo veo a ustedes en oración, en lo que sea, pero nos estamos viendo. Así que, hermanos, sigamos adelante. Como dice el coro, ya viene la recompensa del Señor, pero esto nos ha llevado a nosotros a practicar cosas hermosas, como es la palabra de Dios. Y ahora quería compartirles una nueva serie que, si Dios me ayuda, no sé si los martes, todos los martes, y los jueves otra, esta serie es algo hermoso, que son cosas que las sabemos, pero tenemos que practicarlas. Y se llama el misterio de la oración. El misterio de la oración. Voy a darlo en varias series para que nos quede bien grabado lo que significa la oración. Todos lo sabemos, pero a veces nos falta conocer en profundidad. Y bueno, para esto nosotros podríamos leer Génesis, vamos a empezar del principio, Génesis capítulo 3, versículo 8. Está hablando de Adán y Eva, para que ustedes vean lo que significa la oración. Dice: y oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto. Ellos no lo veían a Dios, pero oían la voz. Oyeron la voz al aire del día. Claro, porque ¿cómo podemos tener comunión con algo que no vemos? O sea, palpamos, pero al aire del día ellos vieron. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová, entre los árboles del huerto. Yo, a medida que vayamos mirando, vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer al principio, no era como estamos viviendo ahora. ¿Cómo los hizo Dios? Al principio los hizo, dice, varón y mujer, y los dos gobernaban, tanto el hombre como la mujer. Los dos eran iguales en sabiduría, en inteligencia. Ahora, en tareas, en cosas específicas eran diferentes, porque la mujer tiene otra y el hombre otra. Pero en inteligencia, en sabiduría, en capacidad, los dos gobernaban. Ahora, por eso no existe, no existe algo más glorioso que la oración, que este misterio de la oración. Al principio, estamos hablando del principio, ellos gobernaban
y Dios les hablaba y ellos hablaban con Dios, porque de eso se trata la oración, de hablar con Dios. Entonces, cuando ellos tenían autoridad, los dos eran iguales, el hombre y la mujer eran coiguales. Pero cuando entró el pecado, cuando pecaron, acá mismo Dios les está hablando, yo no les voy a explicar, entró el pecado al hombre y a la mujer, entonces a partir de ahí, a partir de que entró el pecado, se armó la desigualdad. ¿Cuál es la desigualdad? La desigualdad era que el hombre era mayor que la mujer, la cabeza de la mujer, y la mujer estaba abajo. Y de ahí viene, como Dios le había dicho a ellos que iban a gobernar y que tenían autoridad, y de ahí los hombres, a partir de ahí, los hombres empezaron a someter a los otros, unos a otros. Y de ahí viene el autoritarismo, de ahí vienen las dictaduras, de ahí vienen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la desigualdad ya se formó, ya no era el hombre y la mujer coiguales, no, ya era diferente. Entonces, ¿quién era el que estaba arriba de la mujer, arriba de esto, arriba de otro? El hombre. Y de ahí comienza el tiempo de la desigualdad. Y entonces, pero quiero decirles que no me pase por alto lo que les voy a decir, pero cuando nosotros, los cristianos, nos entregamos a Cristo, cuando nosotros venimos al Evangelio y nos entregamos a Cristo, comenzamos a tener dentro de nosotros la eternidad otra vez, comenzamos a tener, ¿por qué? Porque restablecemos la comunión con Dios y entonces nos damos cuenta el valor que tiene tanto el hombre como la mujer. Por ejemplo, en cuanto a lo creacional, la creación, Dios, Jesucristo, hombre, mujer, hijos, la familia, ¿no? Ahora, nosotros entendemos y no hay problema, porque entre nosotros no hay ese sentido de machismo que nos van a tener bajo. No. Empezamos a entender que somos iguales, tanto el hombre como la mujer, y Dios le habla al hombre y Dios le habla a la mujer. Dios le da su Espíritu Santo al hombre como a la mujer. Empezamos a entender lo que Dios quiere. Y entonces vamos a mirar ahora, entonces, Dios empieza, cuando nos convertimos a Cristo, comienza a restablecer, esa palabra, restablecer la comunión. Y dice, mire, en el 8 que acabamos de leer de Génesis, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Dios se paseaba al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque justamente habían pecado, porque se había roto la comunión con Dios, si había algo se cortó. Entonces cuando nosotros leemos, cuando Jesús habla de la oración, habla en San Juan capítulo 17, 3, dice que te conozcan, Padre, que te conozcan a ti y que conozcan que tú eres la vida eterna. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? A través de Jesucristo. Yo puedo conocer la vida eterna. ¿Cómo puedo conocer si no tengo comunión con Él? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? ¿O cómo puedo conocer a una persona si no tengo comunión con Él, si no charlo con Él, si no hablo con Él? No la puedo conocer. Si no me comunico con la persona. Es lo mismo con Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios si no tenemos comunión con Él. Nosotros tenemos que saber que la única manera de comunicarnos con Dios
es a través de la oración. Es como nos comunicamos con Dios. Ahora, Dios, ¿cómo se comunica con nosotros? Yo me comunico con Dios a través de la oración, pero Dios se comunica conmigo a través de la palabra, la Biblia. Y Dios nos habla por la palabra de Dios y nos está hablando, entonces ahí Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, pero nosotros a través de la oración nos comunicamos con Dios. Y mire lo que dice acá, Primera de Corintios, capítulo 1 de Primera de Corintios. Vamos a ver el versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la pregunta es ahí, ¿está Cristo dividido? No. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. O sea que nosotros fuimos llamados a tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Y dice, Primera de Juan, vamos a mirar estas escrituras porque es muy importante que usted las conozca. Primera de Juan, vamos a mirar el capítulo 1, dice así, el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es nuestra comunión verdadera? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora dice, nosotros, la palabra de Dios dentro de nosotros produce eternidad. Como era al principio. El principio, mire, el hombre fue para vivir eternamente, pero el pecado hizo que esa comunión se rompió, que el pecado abrió una cima entre el hombre y Dios, y el hombre perdió su eternidad. No perdió la inteligencia, no perdió la fisonomía, no perdió nada de eso, perdió la eternidad. Y entonces Dios otra vez nos viene y nos dice, y volvemos a Génesis, que estábamos mirando el capítulo 3, y ahora vamos a ver el versículo 9, mire lo que dice así. Dice, en el 8 dice que Dios los llamó y ellos se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? La pregunta, ¿no? De Dios. Porque claro, ellos estaban siempre en comunión. Cuando entró el pecado, se rompió la comunión y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Al hombre. Y ahí comienza la historia, se relata todo. Dice, entonces el hombre y la mujer decidieron alejarse de Dios. Decidieron, voluntariamente se alejaron. No quisieron tener más comunión y esa comunión quedó interrumpida. No podían hablar más con Dios por causa del pecado. Pero a pesar de todo eso, ellos sabían, el hombre y la mujer, que dentro de ellos había eternidad. Y como había eternidad, como tenían su conciencia, sabían que había eternidad en ellos, entonces ellos quisieron volverse a Dios, pero no podían, porque Dios le había dicho que al huerto no podían volver. Dios los sacó de ahí. Bueno, esa es la historia. Dios los echó del huerto, se fueron y ahí le dio toda la sentencia, la advertencia, cómo tenían que vivir y no podían volver, pero dentro de ellos sabían que querían de alguna forma comunicarse otra vez con Dios, pero no sabían cómo. Entonces los hombres empezaron a hacer ¿qué? Religiones. Y ahí aparecen las religiones, aparecen los rezos, ¿qué es un rezo? Jesús cuando les enseña a los discípulos a orar, le dice, cuando ustedes oren, digan esto, Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue la oración. Y después dice, no hagan
vanas palabrerías. ¿Qué es vanas palabrerías? Un rezo. Eso son palabrerías. Que yo me aprenda de memoria algunos rezos, alguna forma y lo repita, porque ni sé lo que estoy diciendo. Son vanas palabrerías. Dios no escucha esas cosas. Dios no escucha los rezos. Ay, no, pero no, porque son cosas que le aprendemos, palabrerías, que no llegan al corazón de Dios. Y entonces el hombre se hizo religiones y empezó a rezar a sus dioses. Todas las religiones que existen en el mundo, que usted sabe cuáles son. Y entonces empezaron a rezar a sus dioses para que de alguna manera lo escuchen. Y de ahí en adelante, el hombre ya rompe la comunión con Dios y ahí empiezan a inventar todas estas cosas que estamos hablando, estos rezos, las vanas repeticiones, porque el hombre quiere de alguna manera conectarse otra vez con la eternidad. De alguna manera, se quiere conectar. Entonces, después que el hombre se aleja de Dios, Dios busca un hombre. Pasa el tiempo, Dios busca un hombre. Que este hombre se llama Abraham. Y lo vamos a leer. Así cortito para que usted lo vea. Dice Génesis capítulo 12, vamos a mirar desde el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí lo encuentra este hombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y mire lo que le dice, esta es la promesa, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a mirar Josué, capítulo 24, el versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, aquí está hablando quién era Abraham, de dónde era Abraham, quién era. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y Dios sigue hablando para que poseyesen los lugares. ¿Quién era entonces Abraham? Abraham era un idólatra del otro lado del río. ¿Quién estaba en el otro lado del río? Irak, que en esa época vivían los caldeos, pero ahora geográficamente están los iraquí, de Irak, no Irán, los iraquí. Entonces, Dios le dice así, deja tu tierra, tu parentela. ¿Qué le quiso decir? Deja tu tierra y tu parentela. Tu tierra significa, deja todo lo que se practica en el lugar donde estás, donde viven los caldeos. ¿Y qué eran los caldeos? Idólatras, maldicientes, pecadores, terribles. Pero Dios le dice, deja eso, tenés que salir de ahí, tienes que salir y tenés que venir a una tierra que yo te voy a mostrar. En otras palabras, Dios le dice, deja tus ídolos, deja tu vieja manera de vivir. Y ahí Dios le iba a mostrar, iba a volver a tener comunión con él. Y mire lo que dice, así dice en el Antiguo Testamento que estamos leyendo, en Génesis 12, pero mire, vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo quiero que usted escuche lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento acá está hablando de Abraham en Gálatas. Gálatas, capítulo 3, y vamos a mirar el verso 7 para no leer tanto, pero usted pues te lo lee en su casa. Dice así, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo?
Ya acá estamos 2000 años más. 2000 años, ya casi 4000 años. Le dice, sabe de esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y mire, sigue diciendo, y vamos a ver el 9, el verso 9, para no leer tanto, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vamos a mirar el 14, versículo 14, y dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y sigue diciendo en el versículo 29, dice así la palabra del Señor, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Ahora ya no somos descendientes de Abraham. ¿Cómo? ¿Somos o no somos? No. Ahora somos descendientes de Jesucristo. ¿Y por qué dice que somos descendientes de Abraham? Porque de Abraham, según la carne, nacería el Cristo de la tribu de Judá. Jesús nació de la tribu de Judá. Y como Jesús es descendiente de Abraham y nosotros somos descendientes de Cristo espiritualmente, entonces somos descendientes de Abraham. Porque las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen en Jesucristo. Y esas promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen en Jesucristo, y también esas promesas son para nosotros. Por eso nos dice la Biblia que somos descendientes de Abraham. Ahora, nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque fuimos injertados en el verdadero olivo. Nosotros somos las ramas. Somos el pueblo de Dios, somos los gentiles, somos las ramas, pero por creer en Jesucristo y recibirlo, hemos recibido la misma herencia, hemos recibido las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham y le dijo, aquel que te maldiga lo voy a maldecir, el que te bendiga te voy a bendecir. Todo eso nos viene a nosotros. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios, vamos a mirar en el verso 14, para que usted, lo vamos a revisar de nuevo el 14, el verso, siempre estamos en Gálatas 3, dice, mire, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, vea que sigue hablando, alcanzase a quienes, a los gentiles, a nosotros que no éramos judíos, a fin de que por la fe, aleluya, ahí está, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, nosotros, los que no éramos judíos, por la fe, por recibir a Jesucristo, somos ahora ese pueblo descendiente de Abraham. Y en este momento, esto lo aclaro nomás como aclaración, después usted lo lee, lo busca. Los judíos actuales, los que viven actuales en Israel, ¿qué son? Claro, nos preguntamos porque ellos están en guerra, en armas, en esto. Bueno, yo les digo, hay dos ramas de judíos. El judío que cree en la Torá, que sigue la Torá. ¿Qué es la Torá? Es la Biblia, que es los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
pero están a esa Torá, en años, le agregaron las tradiciones. Se le agregaron muchísimas tradiciones y que se llama el Talmud. El Talmud. Entonces, los judíos actuales, los que viven en Israel en este momento, son los judíos que siguen al Talmud, que siguen las tradiciones y no siguen la Torá, no siguen la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Nos cuesta entender eso porque no conocemos al pueblo, a los judíos, pero para que ustedes sepan que nosotros, la iglesia, al habernos convertido a Dios y al haber recibido la Torá, la palabra de Dios, somos esos judíos descendientes de la Torá. Somos aquellos judíos de Abraham. Somos la iglesia de Dios. Y dice que tenemos el sello del Espíritu. Y mire lo que dice el verso 19. A mí me maravilla cuando voy leyendo la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 19, siempre en Gálatas 3. ¿Para qué sirve la ley? Porque la ley era la Torá. La pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, ¿quién? ¿Quién iba a venir? La simiente, o la semilla, o el esperma, es lo mismo. Semilla, simiente, esperma, es lo mismo. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la semilla? ¿Quién es la promesa? ¿Quién es? Es el mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Entonces, nosotros somos de ese linaje, hermano. Nosotros tenemos la simiente de Jesucristo. Tenemos la esperma de Jesucristo, por eso somos hijos de Dios. Tenemos la semilla dentro de nosotros y somos herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. Y dice, un poquito más adelante, siguiendo con Abraham, dice en Génesis capítulo 15, para que ustedes sepan, volvemos a Génesis y miramos 15, dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciéndole, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Después que lo llama en el 12, acá estamos en el 15, Dios le dice, no tengas miedo, Abraham, no tengas miedo de nada. ¿Sabe por qué? Porque yo soy tu escudo. ¿Qué es el escudo? El escudo es para cubrirnos, lo usaban antes los hombres, ahora no se usa eso, para cubrirnos de los ataques del enemigo, con las flechas, las cosas. El escudo es mi salvación. Yo me pongo el escudo y quedo salvo de los ataques del enemigo. Esto, no tengas miedo en tu vida. ¿Sabes por qué? No tengas miedo, porque yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir. Yo soy tu escudo. Yo estoy delante y atrás tuyo. No tengas miedo de nada. Nada te va a acontecer si yo no lo permito. Y sabes que antes de que te pase algo a vos, yo estoy adelante tuyo. Y antes de que alguien por atrás te quiera matar, yo estoy, dice, delante y atrás, dice otro texto, estoy contigo. Así que Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación. Por eso dice que no tengamos miedo. Pero de repente encontramos a otro hombre. Y vamos a mirar también grande. Entonces encontramos que Abraham volvió a ser pueblo de Dios y restableció la comunión con Dios. Pero acá encontramos a otro hombre. Éxodo capítulo 3,
Y vamos a mirar el verso 1. Dice la historia, usted la sabe, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, ni siquiera eran de él, era del suegro. Sacerdote de Madián, eso era el suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio la zarza. Y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Otra vez, el origen de la oración es que nosotros podemos hablar con Dios. Vio que Abraham volvió a restablecer la comunión con Dios hablando con Dios. Y acá vemos a Moisés que restablece la comunión a través de la oración y habla con Dios. Ahora, eso está en el corazón de Dios. Dios siempre quiso restablecer la comunión con los hombres y quiso restablecer, y Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere que Dios anhela que nosotros conozcamos a Dios y que hablemos con Dios. Y dice otro texto que el gozo de Dios es a través de la oración. Dios se goza cuando nosotros le hablamos a Dios. No rezos, no palabrerías, sino oración. Que le estemos hablando a Dios, dice que es el gozo de Dios que le habla. Ahora, Moisés en el desierto, ustedes saben que pasó 40 años, y cuando ve esta visión en el desierto, lo primero que nos muestra es que, primero, dice que él vio que el fuego no se consumía, y porque eran ese pasto seco, vio que se arde y se consume pronto, eso era lo que ardía. Y él dice que le asombró que ardía y ardía, no era leña, era la pajita. Entonces, y no se consumía, entonces él se acercó ahí. Ahora, ¿sabe qué, hermano? Nosotros no nos podemos acercar a Dios así nomás. Nosotros no podemos decir: yo voy a ir a Dios, yo quiero hablar con Dios, y Dios, yo te hablo. No, porque Dios no te va a escuchar. Y mire lo que Dios le dijo a Moisés: no, quédate ahí. Dios le habló de medio del fuego, y Moisés escuchó la voz de Dios: quédate ahí. ¿Sabe qué? Sácate tu calzado, sácate tus sandalias, porque el lugar que vos estás pisando en este momento es tierra santa. Y te quiero decir que la única manera de restablecer la comunión con Dios es que nosotros nos entreguemos a Jesucristo y que Jesucristo limpie nuestros pecados y que la sangre de Jesús borre nuestras maldades y que entre dentro de nosotros la santidad. Eso era que Dios le dijo: ¿sabes que el terreno donde estás pisando, le dijo a Moisés, es
tierra santa, no podés estar así, no podés hablar, sacate los calzados, sacate, porque si yo voy a hablar con vos te voy a decir, tenés que entrar en la santidad. Y es la única manera de acercarnos a Dios a través de la santidad, porque Dios es santo. ¿Cómo yo voy a tener comunión con Dios si no hay santidad en mi vida? Y ahora, para no confundirnos, decir, bueno, pero ¿quién es santo si todos somos pecadores? No, no, no. ¿Sabe qué? Nosotros confundimos el vocablo santo con hacernos santulones. No, no, no. El vocablo santo significa apartado, separado, nada que ver de santulones. Quiere decir que cuando yo me entrego a Cristo, cuando tú te entregas a Cristo, en ese momento viene la santidad, nos limpia, y la santidad la da Dios por dentro y somos limpios, y entonces nosotros somos apartados, separados para Dios, somos un pueblo santo. Y entonces, como pueblo santo, como pueblo apartado, como personas apartadas, podemos hablar con Dios y podemos restablecer otra vez la comunión con Dios. Cuando ellos estaban en el Edén, vamos a volver al principio de nuestra prédica, Dios estaba con ellos en medio de los árboles. Y Dios le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú, Abraham? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado. Y usted conoce la historia. Y entonces Dios le dijo, bueno, no pueden estar más aquí. Acá en el huerto no pueden estar más. Se tienen que ir afuera. Y ahí la historia, que los hombres se habían hecho las ropas con hojas, y Dios mata un corderito y le hace las túnicas de la piel del cordero, lo saca de ahí. Y le dice, para que no vuelvan de nuevo ahí por su cuenta, porque un día se podían, qué sé yo, querer otra vez volverse al huerto, Dios le dice, bueno, puso un ángel ahí en la puerta del huerto, del jardín, con una espada. Y si volvían, la espada los mataba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa? Hay dos cosas para acercarnos a Dios. Está la santidad de Dios, y la espada significa la justicia de Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando venimos a Dios, reconocemos nuestros pecados, cuando venimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, nos limpia y nos santifica. Pero no solo eso, sino que también nos justifica. Ahora ya estamos justos, somos justos con Dios. Y Dios no ve en nosotros maldad ni pecado, nos ve justo, porque ¿qué ve en nuestro corazón Dios? No nos ve lo que somos nosotros, la maldad de nosotros. ¿Qué ve Dios? La sangre de Cristo que cubre, y Él ve la santidad, Él ve la limpieza. Y por eso restablece otra vez. A ver, es como que volviéramos al Edén. Qué hermoso, ¿no? Es como que volviéramos allá a tener comunión con Dios, y yo tengo restablecer la comunión, y yo puedo hablar con Dios, y Dios me habla a mí a través de su palabra, me está enseñando, me está mostrando, y Dios quiere que yo ame. Lo más hermoso, orar. Por eso cuando una persona se convierte y dice, yo no sé orar, es que no tiene que saber. Tiene que empezar a tener comunión y decirle a Dios, Dios, estoy mal. Dios, yo tengo esto. No es que Dios no lo sabe, Dios lo sabe, lo que estás mal, lo que te pasa, pero Dios quiere que le digas y que restablezca la comunión y que hables con Dios y que le digas al Señor de qué manera estás. Tengo miedo, tengo esto, me pasa que esto, tengo el otro. Y ¿sabe qué, hermano? Lo más hermoso para cerrar, porque yo dije que les voy a predicar una serie, la próxima le voy a predicar otra área de restablecer la comunión con Dios. Y ¿sabe qué? Dios a veces quiere que le digamos las cosas. ¿Sabe por qué?
porque eso se llama reconocer. Es como cuando uno habla con una persona y le dice, mira, vos sabés que estoy mal, me pasa esto, el otro. Estamos reconociendo, pero Dios también quiere que le hablemos, quiere que le digamos y también que le adoremos. Bueno, esa es otra área. También que le alabemos, también que le demos gracias. Y sabe que nosotros a veces somos las personas más desagradecidas. Tanto ha hecho Dios por nosotros. Tanto, que Dios quiere que nosotros le alabemos, le demos gracias, que seamos agradecidos y que podamos hablar con Dios. Y esto lo puede hacer cualquiera, hasta un nenito. A mí me gustan los nenes como oran. Me gusta, me encanta cómo son, con la sinceridad que oran. Claro, es como que están hablando con la mamá, el papá, son sinceros y le piden lo que tienen que pedirle. Ahora, cuando uno va creciendo en el Señor, se va dando cuenta de muchas cosas, cómo puede entrar a restablecer esa comunión con Dios. Bueno, hermanos, espero que esto hermoso le haya servido y que cambie su oración. A veces algunos dicen, pero no sé qué orar. No, ¿cómo no vas a saber? Hable con Dios, hable con Dios. Hable con Dios, dígale a Dios todo, dígale cómo se siente y cómo no se siente. Dígale lo que piensa, dígale al Señor. Sabe que a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo estoy pensando en voz alta, ¿a usted no le pasa eso? Y yo digo, Dios, ¿esto cómo voy a hacer Dios? Y empiezo a hablar en voz alta, uy, me doy cuenta, digo, alguien me está escuchando, va a pensar que estoy cucú. Pero ¿sabe qué? Es tan hermoso poder hablar con Dios, la comunión con Dios. Y espero que el Señor les bendiga y compartiré otro día, otra serie de este tema, el misterio de la oración. Señor les bendiga y ahora quiero orar por ustedes, hermanos. Amén. Señor, te damos tantas gracias por esta luz de tu palabra, porque tu palabra nos alumbra, nos enseña, nos muestra, Señor. Y qué maravilla, qué hermoso de saber de que tú estás con nosotros, de que tu palabra es verdad, de que tú nos ayudas, nos animas, nos fortalece. Y, Señor, perdónanos por no orar. A veces por no orar sufrimos solos, cuando tenemos a Dios que le podemos contar. Y a veces decimos, estoy solo en la vida. No estás solo, estás con Dios. Háblele a Dios, cuéntale a Dios lo que Dios ha hecho. Cuán grandes cosas ha hecho contigo. Gracias por este tiempo y estos momentos. Gracias, Señor, por todas las cosas que podemos sentir tu presencia y tu respaldo, que tú estás con nosotros. Bendice a los hermanos, a tu pueblo, bendice a tus hijos, pero también a aquellas personas que no te conocen, que de alguna manera, así como Adán y Eva se hicieron religiones para encontrarse con Dios, como el mundo busca en tantas cosas, que te encuentren al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nos encontraremos en otra predicación, en otra charla. Dios les bendiga, hermanos.